Hermanos, muy buenas noches. Bueno, como ya dijo nuestro pastor, entonces vamos a ver algo que tiene que ver con la motivación. Déjenme un segundito aquí, abro acá. Comenzamos. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con algo que tiene que ver con la motivación. Pero esta motivación no tiene nada que ver con la parte humana. Esta motivación viene directamente del Señor. O sea, nadie va y evangeliza si no es que el Señor ha venido, le ha llamado y lo ha capacitado para. Hay varias formas de evangelizar, como lo estábamos haciendo esta tarde, y es salir a la calle y evangelizar a las personas que nos encontramos, confrontarlas con su situación y mostrarles el Evangelio. La otra forma de evangelizar es con nuestro testimonio, ¿sí? Nuestro comportamiento en nuestra casa, en nuestro trabajo. Es otra forma de un evangelismo más pasivo, pero aquí estamos hablando del evangelismo de ir directamente a las personas. Entonces, una de las preguntas, ya que llevan bastante tiempo en este periodo de evangelización, de ir a los pueblos, a los parques, aquí en Funza, entonces hay una pregunta para hoy, y es: ¿hallamos realmente deleite en todo lo que hacemos en Cristo? ¿Nos gozamos por el llamado de ir y predicar su evangelio? ¿Es nuestro anhelo tener esa oportunidad de poderlo compartir? ¿Por qué? El ser humano tiende a perder la noción y a hacer las cosas por cotidianidad. A veces el ser humano, por estar haciendo las cosas repetitivamente, a veces se le vuelve algo normal, o sea, algo que tiene que hacer, y pierde el enfoque. Y puede pasar. A veces yo puedo estar haciendo cosas en la iglesia o en la congregación porque ya llevo tiempo haciéndolo y me acostumbré y perdí mi enfoque en Cristo, que es porque no debo hacer. Y ha pasado, hay gente que puede caer en eso. Entonces hoy queremos hablar de esa parte. Entonces, mi compromiso en el llamamiento es un deber frente a la cruz, por la cual mi Señor me salvó, e ir a otros en el amor en que Cristo fue por mí. Esa debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación, antes que las almas a las que les vamos a predicar, es Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que fue por nosotros, nos mostró nuestra condición, fuimos a Él, lo vimos en la cruz y vimos que ahí deberíamos estar nosotros. Ahora, que Él nos ha llamado y a los que ha capacitado en el área del evangelismo y en la predicación, pues tienen un llamado de salir y ir por ellos, por todas las personas que están muertas. Entonces esa debe ser nuestra motivación principal, Cristo. Había un predicador muy famoso en el pasado, dijo que si estás pensando solo en las almas y te olvidas del amor de Cristo, tu evangelismo va a ser vano. Tienes que hacerlo por Cristo, y Cristo te lleva a las personas. Entonces nunca debemos perder el enfoque del orden de las cosas, y ahí vamos a tener, digamos, poder en la palabra, en el ejemplo, para ir. Hechos 13:47 nos dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para eso fuimos llamados, para ir y predicar su evangelio. Lo que decía la frase de MacArthur, que nos dijo el pastor, es verdad. En el cielo no evangelizamos a nadie, en el infierno no se puede evangelizar a nadie. La única parte donde el hombre puede ser salvo aquí es en esta tierra. No hay otro lugar. Y mientras estemos aquí tenemos que aprovecharlo en todo el sentido. Y esa es nuestra motivación en Cristo, de que mientras que tenemos vida, segundos de vida, días de vida y meses de vida, debemos aprovecharlo cada segundo para poder llevar el evangelio. Como les decía al principio, a otros se les da más fácil hablar a la gente, salir, enfrentar eso, porque no es fácil. Y para mí el evangelismo y la misión es el trabajo más peligroso de Cristo, porque te enfrentas tú, no sabes con qué. Alguna vez, en un primer curso que dimos, yo les decía: usted debe estar preparado, porque usted no sabe la persona que va a evangelizar, que sale de la esquina, de dónde viene. Si tuvo un problema con la esposa, si mató a alguien, si viene estresado del trabajo, usted no sabe la persona cómo va a reaccionar con usted. Es uno de los trabajos más peligrosos, porque dentro de la congregación
Tú hablas a la gente de la congregación y la congregación está tranquila, viene a aprender, viene a confrontarse. El mundo no. El mundo se siente atacado cuando tú le hablas de Cristo. Entonces, si no estás preparado para eso, en esa parte de la motivación puedes caer, porque puedes tener miedo, temor. Y hay que quitarse ese miedo y ese temor. Había escrito: mis amados evangelistas y misioneros, porque la evangelización en la misión no es la distancia recorrida, sino en la que se recorre mientras llevas el evangelio. Eso es lo que te hace un misionero, un pregonero de la verdad. ¿Cómo lo proclamas? Mientras caminas, mientras vives, estudias, trabajas por esta vida, topándote con cada gentil. No es si vamos hasta la China, sino si ya fuimos al parque. O sea, nuestra misión, no sabemos, o sea, la misión principal de la iglesia es sus alrededores. Ya Dios va mostrando y abriendo puertas según el propósito de Él, y seguramente, si Dios lo permite, alguien irá a otro país a evangelizar, o habrá una misión en otro lugar. No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero mientras que eso sucede, mientras que el Señor abre esas puertas, nuestro centro, nuestro foco es nuestro alrededor. ¿Hasta dónde vemos? Lo más cercano que vemos son a nuestros vecinos, nuestro parque, nuestras familias, nuestros amigos. Y para eso necesitamos mucha motivación. No es fácil, y menos con la familia, y menos con la gente afuera. Y vamos a estar en 2 Timoteo 1:6, y el consejo, el mensaje de hoy, la confrontación es que el fuego del don dentro de ti no se apague en la cotidianidad de un día en especial, sino en la alegría que tienes ese día para hacerlo. O sea, no es que llegue el día miércoles, entonces, vamos a evangelizar. No, sino que te goces en que tienes ese miércoles o ese domingo o el día que sea para ir. Ahí en el goce, no que llegó el día para hacerlo, sino que tienes ese día para ir y trabajar para el Señor. Entonces, que sea esa la motivación, que el Señor nos ha regalado tiempo para hacerlo, que nos ha regalado su espacio para hacerlo. Y vamos a ver por qué 2 Timoteo 6 y por qué digo que no se apague ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. 2 Timoteo 1:6. 1:6. Vamos a estar en los versículos ahí. Porque como les decía desde el principio, esta motivación no viene de que yo me levanto y digo, sí, yo, en mi carne, y digo, lo voy a hacer. Esta motivación debe ser según el Señor, según Cristo. No según nuestras fuerzas, según nuestras decisiones, sino según el mandato del Señor. Y 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La pregunta entonces es, o cómo te preguntaría a Timoteo, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se aviva esto? Entonces viene la pregunta, ¿cómo se aviva ese fuego? Y los versículos siguientes nos van a dar respuesta, porque esto se lo escribió Pablo a Timoteo, pero pues es extensible a todos nosotros, porque la Biblia es útil para todo. El versículo 7 nos dice: un espíritu de valentía. El contraste a lo que hizo el versículo que dice: no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué nos dio Dios? Entonces, un espíritu de valientes, no de cobardes. Ha sido puesto en nosotros, en el nuevo nacimiento por la obra de Cristo, para ir y hacer su obra. Sí, es el contraste del pasaje, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino, y ese espíritu es de valentía, y esa es nuestra motivación, que somos valientes en Cristo para ir y hacer su obra. Es acompañado de poder, amor y dominio propio. Poder. Y vamos a desglosar estos versículos de esta manera. Primero el espíritu de valentía, después vamos a hablar del poder, después del amor, después del dominio propio. Porque es esencial que en la motivación que tenemos en Cristo, en el espíritu, estos pasos los tengamos claros para seguir adelante en lo que Dios nos ha demandado. Y dice poder, porque quien te envía es el Señor. O sea, si te envía el Señor, ¿por qué temes? Si es una misión segura, pase lo que pase, el Señor está contigo. Porque te cuida, después te capacita, te da el poder que humanamente es imposible generar para hacer esa misión, que lleva a enfrentar al gentil cara a cara, lo que les hablaba ahorita en el principio.
Si no tenemos el poder y estamos acompañados con Cristo, es muy difícil ir y enfrentar a un gentil, porque el mundo está lleno de excusas, el mundo está lleno de opiniones, de humanismos, de ateísmo, de la mal llamada ciencia que ataca las cosas del Señor. Entonces te vas a encontrar con un resto con muchas circunstancias las cuales te van a atacar, y si no tienes poder en la palabra y en lo que vas a hacer, pues te podrían manipular muy fácilmente y no terminarías haciendo tu trabajo conforme a la verdad. Esto lo vivimos el domingo con el pastor en el poder, que hablábamos en los que hemos estado en 1 Corintios, y el poder va en una vida consagrada al Señor, que lo que yo hablo, lo vivo, que lo que yo sé de la palabra y lo he dicho, lo estoy viviendo. Ese poder nos lleva a hacerlo, porque ninguno que esté en desobediencia o bajo pecado va a tener efecto en las demás personas, y ni siquiera en él mismo, para poder levantarse e ir a hacer la obra del Señor. Entonces, primero, que tengamos todo ese poder del Señor en nuestra vida, en el testimonio. El amor, como les había dicho anteriormente, en Jesús primeramente. Si no amas al Señor, no podrás ver la necesidad en los demás, porque no es la lástima porque nos acercamos a los gentiles, sino en el amor retribuyente por el que el Señor vio la necesidad al ver al hombre desnudo y viendo su condición, y proveyó un Salvador. El amor en Cristo, vuelvo y lo repito, primero. Y lo otro, cuando vas al pecador no tienes que ir con lástima, tienes que ir con amor. La lástima no ha salvado a nadie, es el amor el que salvó y nos salvó a nosotros. Porque cuando tú ves a las personas con lástima, las ves debajo de ti, y uno tiene que ser al contrario, uno tiene que ser siervo aún así de esas personas. Entonces hay que quitarse no sé, esas dudas, esas cosas que a veces generan la lástima. Entonces la lástima la tenemos que quitar y ir en el amor de Cristo para retribuirle al Señor lo que ha hecho por nosotros. En Mateo 22 al 39, para entender lo de no tener lástima por las personas, habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo son todos, pues en la iglesia, nuestro hermano, pero tenemos muchas familias o amigos, familiares que son nuestros prójimos en muchas áreas, y a ellos tenemos que ir, y nos tenemos que amar a nosotros como Cristo nos amó, para poder ver la necesidad de ellos en sus almas, en su caída espiritual, para poder ir y predicar el Evangelio. Tenemos que estar totalmente en ese amor que solo viene del Señor. Ese amor es el que mueve todo. Ese amor movió al Señor, al Padre, a llevar al Hijo a la cruz, que de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese amor nos tenemos que mover, y no podemos salir de ahí. Tenemos que convencernos de eso, que es por amor, no por lástima ni por compasión, sino por amor, por amor. El otro punto es el dominio propio. Y saqué un proverbio que dice, en Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El espíritu del mundo está muerto, o sea que sus almas andan muertas también, sus corazones llenos de obras malas, de frutos, y una mente llena de pecado y llena de todo lo que el mundo le alimenta. Pero para el creyente, si nuestra alma no está, nuestro espíritu no está bien en comunión con Cristo, pues vamos a ser fácilmente llevados por el temor, por la falta de amor, por la falta de comprensión, por la falta de necesidad, la falta de impulso. Hemos visto en los estudios que uno puede estar espiritualmente caído por falta de comunión, y eso hace a la persona incapaz de moverse en pos del mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Entonces tenemos que tener un dominio propio sobre nosotros en la comunión con Cristo. El dominio propio es toda la comunión que tenemos con Cristo en oración, en lectura de la palabra y en vivir lo que estamos entendiendo día a día. El dominarse es una necesidad primordial, pero más que un control es la disciplina que empleo en mi comunión con el Señor Jesús. El dominio comienza cuando tengo una vida de oración, lectura,
preparación, en el fortalecimiento de mi relación con el que me envía a la misión. También hay un pasaje en 1 Corintios 9:27 que dice: sino que golpeo mi cuerpo y mantenerlo bajo control, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tenemos que tener un dominio total de todas nuestras acciones. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo lugar para que nuestras palabras sean creíbles. En el evangelismo, la persona a la que tú evangelizas, él no sabe quién eres tú. No sabes si te portaste bien, si trabajaste hoy, si respetaste a las personas. Él no sabe nada de ti. O sea que ese dominio propio tiene que ir ligado en la intimidad con Cristo, para que tus palabras y tu función tengan un efecto, no porque las palabras tengan poder, como dicen por ahí, sino que el mensaje lo puedas dar claro. Entonces, si ves que el dominio propio comienza en casa, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que compartimos en la intimidad con el Señor, porque estas personas no van a saber nada de ti, no te conocen. Entonces, parando con un extraño delante de ellos, a ver si te escuchan y siguen el proceso de evangelización. Entonces, todo este dominio propio demanda de nosotros, desde casa hacia afuera. Tenemos que tener un dominio propio también, ¿por qué? Porque no nos podemos exaltar con las personas que estamos hablando. Las personas te pueden molestar con alguna cosa y pueden insultarte, o pueden decirte una mala palabra, te podrían empujar, te podrían, no sé, hacer muchas cosas. Y tú tienes que controlarte. Tú no podrías responderle a una persona con un golpe. O sea, vas a evangelizar a alguien y esta persona te golpea y tú le devuelves el golpe. Imposible. Entonces, si no tienes dominio propio, ¿cómo quedará entonces tu evangelización si reaccionas igual a las personas que están muertas espiritualmente y que están o que no han recibido o van a recibir el evangelio? Entonces hay un dominio para todo, en las palabras, en cómo respondes, las caras. Si no tienes dominio propio, puedes estar hablando con una persona evangelizando y te dijo algo mal y tú ya lo miraste mal, o hiciste una cara, no sé, esa persona te va a ver. Tú tienes que estar totalmente neutro en lo que estás hablando, no te puedes exaltar en ningún momento. Y esto solo es dominable por medio de la comunión con Cristo, porque es el que domina por medio del Espíritu y su palabra nuestras acciones. O si no, caeríamos constantemente, pelearíamos con todos los que evangelizamos. Es la verdad, yo debatía mucho con mi familia. Yo evangelizaba y eso era de peleas. Mi suegro me echó de la casa, mi papá en un paseo casi me echa el paseo, los amigos también. Bueno, esto pasa, ¿sí? No, era tranquilo. Pero pasa, y en la calle más delicado, porque uno con la familia puede tener cierta confianza y cierto nivel de poder discutir algo, pero en la calle no. En la calle es imposible, tú tienes que estar totalmente controlado, en caras, en acción, en todo. Entonces, solo es controlable por medio de tu comunión con Cristo. Segunda de Crónicas 15:7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, y todo esto te llevará al resultado final, que es el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces miren la motivación que nos da la palabra, que a pesar de todas las circunstancias y todos los inconvenientes que tenemos al evangelizar, poquita gente, el clima, no nos escuchan, vemos que nadie llega a la iglesia, repartimos semillas, todo eso podría desmotivar, porque tú no ves tu obra. Y es una cosa que estábamos hablando hoy, es que tenemos que entender que es la obra del Señor y tenemos que hacerla independientemente de los resultados de cómo Dios los obre acá. Puede que esas personas lleguen a otro lugar o lleguen acá, no sabemos, nunca lo sabremos, o lo sabremos si llegan, pero los que se van y nunca volvemos a ver, no sabemos qué va a hacer el Señor con ellos. Puede que en un año, en 5 años, en 15 años lleguen a otra iglesia o en su casa estén haciendo algo y digan: ay, me hablaron del Señor, y vea la condición, no lo sabemos. Entonces todas esas cosas, por eso dice Crónicas: no desfallezcan vuestras manos. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. También lo hemos visto, con todo está ligado, ¿no? El Señor no deja nada al azar, y ya vimos el tribunal de Cristo en Corintios los domingos, y ahí tendremos nuestra recompensa.
Nuestra alegría aquí es cuando vemos personas salvas llegar a la iglesia, y qué alegría, y la gente viene, y pregunta, se congrega, se queda, otras se van, pero es la cuestión de la misión del evangelismo, es ver cómo la gente viene o gente se va, pero todo depende del Señor, pero igual nosotros tenemos que hacer el trabajo conforme a como Dios lo estableció. Entonces la forma de animarnos y de tener esta motivación es que hay recompensa para vuestra obra. El Señor va a premiar todo lo que se haga conforme a su obra, conforme a su evangelismo, conforme a su palabra, conforme al contexto. El Señor comienza a bendecir eso en la unidad de la iglesia, en que más personas son salvas. Todo eso lo premia el Señor, pero nuestra recompensa final es cuando veamos a Cristo y seamos galardonados conforme a nuestra obra. Entonces, esa motivación debe llenarnos de gozo, como les decía anteriormente, que cuando llega el día es porque tenemos ese día, no porque toca ir el día, sino porque nos dio ese día para hacerlo, según nuestros cronogramas, nuestros tiempos, pero que hay que gozarse en esos tiempos. Hay muchas iglesias que no lo pueden hacer, no pueden evangelizar. En China, por ejemplo, les toca congregarse bajo tierra. Si vas y predicas en Arabia, te matan. Entonces, no hay personas que no gozan de ese privilegio que tenemos nosotros ahorita. Entonces, que nuestras manos se fortalezcan y ahí tendremos nuestra recompensa. Y el resultado final de esto, en todo el fortalecimiento y en toda la motivación, es que tú llegas a un punto donde no te avergüenzas del Evangelio y de dar testimonio de Cristo con nadie. Porque pasa, cuando el Señor lo lleva a uno y es nacido de nuevo, uno reconoce su condición y quiere hablarle a todo el mundo, pero a uno a veces le da pena. O por lo menos a mí me pasó, yo no conocí al Señor y a los 2 días estaba evangelizando, no. De pronto hay personas que sí, pero yo duré mucho tiempo primero leyendo y eso, y después sí fue a mi familia, a mis amigos. No fui inmediatamente porque no lo entendía. Le conté a 2, 3 personas que eran cercanas, un primo y mis papás y ya. Pero a mis amigos un tiempo. O sea, y decía, ¿será que sí? Me da pena, ¿cómo hablar del Señor si todo el mundo aquí no cree? La gente es muy religiosa. Perdón. Pero en el proceso llegas al punto donde no te avergüenzas, porque la palabra lo dice y nos ratifica. ¿Sí? No te avergüences del Evangelio. Y llega esa fuerza, ese poder, y tú ya hablas tranquilamente. Y los que han sido capacitados en el don, porque es un don, ¿sí?, de ir a evangelizar a la calle, se fortalecen de una cosa impresionante porque pueden enfrentar a cualquier persona. Hemos visto jóvenes de 15, 14 años predicándole a señores de 60, 70 años. Tú sabes que esas personas son radicales y no quieren escucharte. Y se podrían desfallecer los jóvenes, pero yo veo aquí los jóvenes con los que comenzamos aquí la misión y siguen evangelizando. Entonces es un gozo también para nosotros que hemos visto este proceso, cómo estos jóvenes lo están haciendo y cómo se han ido añadiendo los adultos y cómo el grupo se va fortaleciendo y ya es un grupo conformado. Entonces estas personas ya no se avergüenzan del Evangelio, lo han entendido y Dios los ha dotado para que vayan. Entonces es muy bonito. Perdón. Como de testimonio, nosotros comenzamos evangelizando en la calle con carteleras, no hablábamos, como para quitarnos el miedo, pero el Señor nos ha ido llevando y nos ha ido llevando y nos ha ido llevando, y ya después de un tiempo hay un grupo fortalecido que va aquí, que va allá, que se capacita, que sigue. Entonces eso es un gozo enorme, es una alegría muy, muy especial que sentimos como iglesia, como congregación, como creyente. Entonces esa es la motivación, que sí se puede, que si usted tiene el llamado del evangelismo, de la misión, pues al principio no va a ser fácil, usted se va a confrontar primero y usted va a decir, ¿será que sí? ¿Será que no voy? ¿No voy? Bueno, llegará el momento en que usted tomará la iniciativa, dará el paso e irá. ¿Sí? Yo sé que aquí muchos pueden evangelizar también con su ejemplo, pero pues la idea es hacer caso de ir y predicar. O sea, el Señor no dijo tampoco, ve y te sientas y que vean cómo esto es tu comportamiento y ya, porque el comportamiento no le dice a las personas necesitas de Cristo, estás muerto espiritualmente, mira tu condición, cambia, el infierno existe, pero el cielo también. Entonces hay que hacerlo, porque Romanos dice, ¿cómo sabrán si no les predicamos? Hay que ir y hay que hacerlo.
La esencia final en esto es no tener ningún tipo de vergüenza frente a las religiones, a los sabios de este siglo, a la mal llamada ciencia, a los insultos, al racionamiento humano, a la humanización del Evangelio, al ateísmo, la amistad con el mundo, las ofensas al Señor y demás artimañas que utiliza el perseguidor para desviarlos de la meta, que es llevar el Evangelio a toda criatura. Cuando comienzas todo este proceso de evangelismo vas a tener los ataques del mundo, de todo lo que hablamos al principio. Están todas las ideologías y todas las religiones y todas las denominaciones, y cada una dice una cosa y cada una piensa una cosa según como ellos quieren, ¿sí? Y todo esto podría desfallecerte también, pero fortalécete en el Señor, que todo esto no tiene poder contra la palabra de Dios. Ninguna doctrina humana, ninguna religión, ningún grupo ateísta, de lo que estamos viendo ahorita, ninguna imposición militar, nada de eso tiene poder contra la palabra. Podrán quitarnos, como ha pasado en toda la historia de la iglesia, han matado creyentes, han tratado de acabarlos, como pasó con los apóstoles, pero la palabra siempre está ahí. El Señor dijo: mi palabra no pasará, la tierra pasará, mis palabras no. Entonces en eso tenemos que confiar, sus palabras nunca van a pasar. Entonces tenemos que ir y proclamarlas a pesar del entorno en el que vivimos, que es un entorno difícil, complicado, pero en el que nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover indiscutiblemente ahí. Entonces todo este es el proceso de la motivación. Es no dejarnos llevar por nuestros ideales. A veces nuestros pensamientos también pueden influenciar en dejar de hacer las cosas para el Señor. Cuando yo enfatizo mucho en mi razonamiento, en mis preguntas, sin quererlas entender por medio de la palabra, pueden surgir dudas en mí y frenar mi caminar en Cristo. Entonces toda pregunta, toda duda que se tenga conforme a la misión al Evangelio, por favor, buscarla en la palabra, buscar al pastor, a los maestros. Todos tenemos apoyo, no todos sabemos todo de la Escritura, pero algunos saben más que nosotros, entonces a ellos tenemos que buscar y todo analizarlo al pie de la luz de la Escritura y motivarnos a eso. Entonces, como ya llevan tanto tiempo haciendo esta labor el grupo evangelístico de la iglesia, era mirar esas cosas, que no lo estemos haciendo porque toca hacerlo, sino que nuestra motivación siempre sea el Señor, que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo y que por Él vamos a estas personas.